Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidos todos. Os agradecemos la participación en esta charla que queremos hacer, que es una sesión informativa sobre los másters de peritaje judicial que vamos a impartir en la UCAM, en la Universidad de Murcia. Hay que decir que el peritaje judicial es el gran desconocido para mucha gente. Incluso, pues, técnicos, abogados, etcétera, etcétera, muchas veces no saben hasta qué punto es importante, pues, un peritaje judicial. Y muchas veces asumimos de que un perito judicial, pues, suele ser personal oficial, policía, etcétera, etcétera. Y no siempre es así. No siempre es así porque el perito judicial es una actividad que tiene cabida, pues, para todo tipo de profesionales. Aunque realmente los casos en los que interviene más asiduamente son en los que hemos preparado nosotros los másters, que es en temas económicos, en temas inmobiliarios y en temas financieros. ¿Un perito judicial qué es? Pues más o menos viene a ser como la mano derecha de un juez o de un juzgador. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de sentencias se basan en los informes periciales que elaboran los diferentes profesionales expertos en cada materia. Por ejemplo, si hablamos de temas de automoción, pues siempre hay un perito que dice, bueno, que si el accidente, quién tiene la culpa, etcétera, etcétera, y depende del peritaje, pues la sentencia va en un sentido o en otro. Cuando hablamos de un embargo o algo así, pues hay un perito judicial que es el que determina cuál es el valor del bien que se subasta, con lo cual es totalmente determinante. Y vosotros preguntaréis, ¿quién puede ser un perito judicial? Pues en principio puede ser cualquier profesional bien preparado. Lo que ocurre que para desempeñar su trabajo correctamente necesita alcanzar una serie de conocimientos específicos que le ayudarán en su devenir diario. ¿Por qué? Porque el mundo judicial es un tema un poco más complejo y entonces hay que conocerlo para saber cómo actuar, etcétera, etcétera. Hay que pensar que normalmente los jueces y los abogados, etcétera, etcétera, recurren a los peritajes porque no son expertos en todas las materias. Es imposible dominar todas las materias que conllevan, pues, un procedimiento. Entonces, tienen que acudir a profesionales que les aclaren las dudas que puedan tener, pues, en cualquier ámbito profesional. Entonces, es importantísimo, pues, el tener una preparación muy, muy específica para, pues, trabajar con éxito y obtener los resultados previstos. Antes que nada, me gustaría presentar un poco, pues, quiénes somos y qué hacemos aquí. La universidad, pues, en el afán de conseguir, pues, abrir más campos, pues tiene siempre contactos con entidades profesionales. En nuestro caso, somos de una asociación profesional que conlleva, pues, una serie de actividades de formación que lo que hacen es impartir esta formación, pues, tanto a grupos profesionales como a personas que se quieren integrar dentro de las profesiones. Nuestra asociación es de hace más de 50 años y está cualificada, pues, como una de las asociaciones más punteras del panorama judicial, en estos casos, y también del ámbito económico. También pertenecemos a un instituto de formación, que es el Instituto de Formación y Reciclaje Internacional, que a su vez, pues, ha impartido, pues, numerosos cursos específicos y profesionales con gran éxito, como por ejemplo la reciente incorporación de la nueva normativa para las personas que se dedican a asesorar en préstamos con garantía inmobiliaria, pues conjuntamente con la asociación que pertenecemos, pues están haciendo cursos que están homologados por el Banco de España para
establecerse como asesor de préstamos con garantía inmobiliaria. También, dentro de nuestras actividades, y sobre todo en el ámbito del peritaje judicial, actualmente estamos dando talleres y conferencias a las nuevas promociones de jueces, es decir, a la escuela judicial. En la escuela judicial es donde van todos los jueces de toda España, van a la escuela judicial. Entonces nosotros estamos en contacto con ellos permanentemente, ya hemos hecho varias promociones de jueces, incluso también jueces sudamericanos, porque en la escuela judicial pues hay intercambios entre diferentes países y sobre todo en Hispanoamérica pues acuden todos los años, promocionan de nuevos jueces a hacer intercambios de conocimientos con la escuela judicial de España. Y nosotros, dentro del ámbito de peritaje judicial, pues nos encargamos de esos talleres para que los jueces entiendan más la figura del peritaje judicial. Una cosa es la teoría, lo que se escribe en los libros, y otra cosa es la práctica diaria, las necesidades y cómo mejorar el trabajo. Y en eso es lo que nosotros estamos colaborando con la escuela judicial. Nosotros hemos preparado unos másters que lo que van a hacer es conseguir que todos aquellos que lo sigan van a obtener una preparación muy superior a cualquiera de la que pueden obtener con un curso convencional. Estos másteres están pensados para que cualquier persona pues, se desarrolle, conozca y practique, sobre todo con casos prácticos y con todo tipo de situaciones, para que la preparación sea muy superior a cualquier estudio convencional de los que se están realizando. Estos másteres, la mayoría, son online y ahora más en este tiempo, pero sí que es verdad que irán acompañados con clases o talleres o masterclass presencial que estará seleccionado que sea en Murcia y en Madrid, estos masterclass presenciales. Esto se hace así para que se pueda comprobar cómo los alumnos van adquiriendo los conocimientos necesarios y cómo, de alguna manera, pues, se van desarrollando. Quiero decir que vamos a estar encima. Lo importante de todo es que todos aquellos alumnos que se matriculen en estos másteres van a tener detrás un equipo de profesionales mucho más amplio que los profesores que vais a tener delante. Es decir, como he comentado antes, pertenecemos a una asociación que presta apoyo a numerosos profesionales, no solamente para iniciarse, sino para aspectos de reciclaje. Y una de las ventajas que vais a tener es que nunca vais a estar solos. Es decir, nosotros lo que hacemos es acompañamos siempre a todos los alumnos en sus primeros pasos, sobre todo, para no dejarlos solos, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. La práctica judicial al principio impone mucho, pero luego, evidentemente, pues tiene una sistemática, etcétera, etcétera. Pero siempre vais a tener un apoyo. Y esto es una de las cosas que nos va a distinguir cuando emprendáis este tipo de estudios. Luego también hay otro aspecto importantísimo que vosotros necesitáis saber, que es qué salidas profesionales tiene un perito judicial. Dependiendo del ámbito, hay muchísimas. Sobre todo, como he comentado antes, en las especialidades que hemos seleccionado para hacer los másters, hay muchas porque, repito, en cualquier procedimiento, siempre que hay un embargo, siempre que hay una herencia, siempre que hay una discusión, etcétera, etcétera, se necesita valorar, y valorar inmuebles. O valorar activos, valorar negocios, valorar situaciones, etcétera, etcétera. O sea, es constante la demanda de peritos judiciales. Y, sobre todo, una ventaja que vais a tener es que nosotros siempre os vamos a orientar en cómo expandir vuestro trabajo. Evidentemente, como todas las cosas, tendréis que poner de vuestra parte, pero si vosotros realmente
os gusta la profesión, empezáis a trabajar, etcétera, etcétera, nosotros os vamos a acompañar y os vamos a dirigir para que consigáis el éxito, porque a nosotros nos interesa que tengáis éxito. Y de alguna manera vamos a procurar que tengáis éxito. No será que vais a adquirir unos conocimientos y después no vais a saber qué hacer. Porque aparte de inscribirse en las listas oficiales judiciales, que esto es lo que haríamos con vosotros, inscribiros en las listas oficiales de peritos, pues os propondríamos diferentes acciones para conseguir expandiros dentro de la profesión. Y esto siempre lo vais a tener. Nuestro apoyo va a ser permanente, que eso es una garantía a la hora de plantearos entrar en este mundo. Hay que decir que en mi caso, yo toda mi vida, pues, prácticamente desde la adolescencia, que entré en banca, siempre me he desarrollado en temas financieros, siempre. Y antes, pues, tenía pues una profesión frustrada que me gustaba el tema de la abogacía. Pues cuando he conocido el mundo de peritaje judicial, pues la verdad es que me ha cambiado todo, en el sentido de que un abogado tiene que defender cualquier causa, aunque sepa que es injusta. Un perito judicial tiene que hacer exactamente lo que él cree que debe hacer. No se puede condicionar, sino que el perito judicial siempre dicta y hace lo que él cree en buena lógica y en conciencia, con lo cual no tienes que ir en contra de tu conciencia como en otras profesiones. Y, sobre todo, pues veis que es una forma de impartir justicia, es una forma de apoyar la verdad en cualquier procedimiento. Y, sobre todo, ahora está adquiriendo muchísima relevancia esta figura. Y realmente el estar bien preparado es una garantía de trabajo para vosotros. Al final de la exposición dejaremos un tiempo para que podáis hacer pues, las preguntas necesarias para aclarar vuestras dudas. Si no, pues también os facilitaremos una cuenta de correo que es cursos@ifri.es, que se os facilitará para que hagáis cualquier consulta, etcétera, etcétera. Y si alguno necesita alguna explicación o ampliar información, pues gustosamente pues nos pondremos en contacto con vosotros para explicaros punto por punto en qué consiste pues, el máster que vais a hacer. Ahora voy a empezar a presentaros algunos de los directores de los másters. Por ejemplo, empezaremos con el tema inmobiliario y os presentaré a Fernando Lara Plaza, que es vicepresidente de la Asociación de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales y que además es una persona muy acreditada dentro del mundo inmobiliario. De hecho, ha dado clases a arquitectos, a ingenieros, etcétera, etcétera. Es compañero dando clases a los nuevos jueces en la escuela judicial. Tiene una dilatadísima experiencia en temas inmobiliarios y realmente es un referente y está muy bien considerado con la mayoría de los abogados que tratan con él, que casi siempre repiten, es uno de sus éxitos, que repiten mucho porque realmente es muy gran profesional. Y él os va a explicar un poco el tema del máster de peritaje inmobiliario. Cuando quieras, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén ustedes. El objeto del máster inmobiliario es mayormente satisfacer, ¿vale?, las necesidades, las demandas y las necesidades del profesional que se quiere dedicar a este mundo, ¿no? Esto es una profesión, el inmobiliario, que para mí, bueno, es que a mí me encanta, por decirlo así, ¿no? Yo considero que es una de las mejores profesiones que hay, ¿vale?, en el mundo pericial. Tenemos también la gran suerte de tener entre nosotros a un socio que es
bastante importante que era del grupo FADESA, ¿vale? Uno de los delegados más importantes del grupo FADESA. En el mundo pericial inmobiliario, esto a nosotros nos ha reforzado también bastante. Nuestro objetivo es muy claro, es dar un buen servicio, estar siempre pendientes de los alumnos nuestros, que no les falte de nada, acompañarlos cuando hay cualquier caso de juicio o lo que sea, y esto es un máster que va acompañado de 6 módulos, ¿vale? Más materia de refuerzo y después termina con casos prácticos. Aquí, en el curso va comparado, o sea, va un complejo en cada módulo de varios, lo que sería varios temas, ¿no? Desde lo que es la figura de perito judicial, cómo se forma, cómo puedo yo saber si yo soy bueno o no, cómo puedo saber si me voy a ganar la vida o no, o sea, cómo tengo que actuar, y esto mayormente está pensado para los que entienden un poco del tema inmobiliario. Eso no quiere decir que una persona que no lo ha hecho nunca no pueda aprender. También es verdad. Si tienes conocimientos, pues siempre será más fácil, ¿no? Nosotros tenemos alumnos, en este caso, arquitectos, aparejadores, tenemos en el mundo inmobiliario, me refiero, ¿no? Incluso hasta abogados. Es curioso. Y en el mundo pericial, aparte del inmobiliario, no está solamente hay un abanico impresionante. Pero lo que se refiere al inmobiliario, nosotros lo acompañamos, el máster, con una herramienta impresionante, entre ellas un programa también que acompañamos en el curso, que es para hacer valoraciones de lo que se refiere a lo que es un solar, lo que es una rústica, lo que es, por ejemplo, una vivienda, un piso, una casa, etcétera, ¿no? O sea, le hacemos lo que es todo el tema de rentas, o sea, todas las divisiones horizontales, lo acompañamos para que sepa lo que es el mundo pericial inmobiliario. Como ha dicho antes mi compañero, en el mundo pericial el juez no puede saber de todo. Entonces, hay muchas técnicas que se suelen usar para hacer una valoración de un inmueble, por ejemplo, ¿vale? Nosotros, lo más típico de todo, que es hacerlo un método de comparación, ¿vale? Nosotros no enseñamos a hacer un método de comparación, enseñamos a hacer método de comparación, ¿vale? Que esto es lo que se hace a través de la normativa ECO 803/2000, o sea, 805/2003. Aparte de esto, lo que hacemos nosotros es el reemplazamiento bruto y neto de una valoración. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es el valor que tiene, cuánto vale el suelo y cuánto vale la construcción, ¿vale? Más los gastos administrativos que hay. Todo eso nosotros lo enseñamos en este máster. O sea, es un máster muy, muy completo. Yo, desde luego, os animo muchísimo a que os tiréis hacia este máster, porque os gustará. Y luego, aparte, eso sí, yo siempre recomiendo de que hay que ir a ver el inmueble en sí, siempre. Y si los que se pongan como alumnos, yo siempre estaré encima de vosotros, siempre os estaré apoyando. Las veces que se tenga aquí a un juicio, y sobre todo la primera vez, voy a hacer todo lo posible de estar con vosotros. En caso de que no se pueda, por distancia, por lo que sea, como hacen muchos de mis alumnos, me llaman por teléfono y se le dice exactamente cómo tienen que actuar en un juicio o en el caso de que vayan la primera vez a hacer una aceptación y todo esto, ¿no? Y lo más importante a nivel, ya no solo a nivel de inmueble, sino de peritaje inmobiliario, sino a nivel de lo que es la figura del perito en sí, ¿no? Lo más importante de todo, que yo no conozco otro trabajo así, es primero cobras y después trabajas. O sea,
Esto hay pocos trabajos. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Pues así. Incluso los mismos juzgados ya te lo dicen. No, primero le hacemos el ingreso, usted no haga nada, no trabaje hasta que no le hagamos el ingreso, ¿vale? Y entonces empieza a trabajar. Y a partir de ahí, según la ley, tiene 8 días, ¿vale? Para empezar a trabajar una vez que has cobrado el ingreso. Salvo que sea muy complejo, porque, por ejemplo, la valoración de un de pisos no puedes hacerlo en 8 días, ¿no? O sea, tienes que hacerlo, pues, si tú dices, oye, pues yo necesito un mes, pues bueno, pues solicita un mes en el juzgado y no pasa nada, ¿vale? Yo lo único que os recomiendo, no quiero enrollarme mucho porque hay otros compañeros, pero yo desde luego os animo a que decidáis por este máster, porque la verdad os gustará. Y yo aquí os voy a apoyar, vamos, al 100%, ¿vale? Bueno, a mí me dijo una vez un buen amigo en su día, cuando empezaba yo en el tema del peritaje, dice, oye, no, el tema del peritaje judicial está muy bien, dice, pero nunca te vas a ganar la vida con esto. Y hoy en día este amigo y yo, la verdad es que estamos viviendo bastante bien del peritaje. Y creo que ese aspecto lo dice todo. Gracias, Fernando, por tu intervención. Gracias a usted. Bueno, ahora vamos a hablar del máster de análisis financiero, en la cual, pues, Rafael Campillo es la persona que dirige este máster. Rafael es una persona de toda la vida, o sea, de esos que se han hecho trabajando desde muy jovencito, ha pertenecido a un banco, o sea, siempre se ha desarrollado mucho en el tema financiero, siempre ha sido un coco, siempre ha estado detrás de todas las cosas que tenían que ver con análisis y ha desarrollado el programa más completo de análisis financiero que existe en el mercado y aparte, pues, ha participado en numerosas charlas, etcétera, etcétera, y es una persona que tiene un gran prestigio dentro de esa profesión. Rafael, cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos. Sí, ahora estaba el micrófono. Buenas tardes o buenos días. En fin, os voy a hablar un poco de qué es el análisis financiero. Decimos, a día de hoy, saber qué es el análisis financiero es algo fundamental. Llegado, cuando nos orientamos en los números de la empresa, acabaremos llegando en algún momento al último eslabón de la cadena contable, que es conocer e interpretar lo que nos indican dichos datos. Para ello necesitaremos, lógicamente, un análisis financiero. Con él se abordará la interpretación de los datos de forma que nos indiquen la situación económica financiera de la empresa. Nos permite desgranar en diversos análisis la información, con el fin de poder llegar a emitir un diagnóstico de la situación presente y futura de la empresa analizada, para que con ello se puedan tomar las medidas necesarias y sobre qué apartados se tienen que tomar. Pueden ser cash flow, estados de tesorería, analítica de pérdidas y ganancias, necesidades operativas de fondo, etc. Con ello llegaremos a tener un conocimiento total y real de la situación económico, financiera y patrimonial de la empresa. Todo esto, evidentemente, nos tiene que servir para un total conocimiento, para tener un total conocimiento de causa y para poder aplicar las soluciones correctivas a los problemas presentes o futuros que detecte el análisis financiero. Un análisis financiero tiene que ser completo. No podemos dejar de lado ningún apartado que no nos permita ver las luces rojas que pueden aparecer en el estudio realizado. Por otro lado, lógicamente hemos de hacer especial hincapié en la fidelidad de los datos que nos suministra la contabilidad. Si dichos datos no son correctos, de poco nos servirá realizar y saber qué es el análisis financiero. Por lo tanto, esta es una cuestión vital. Los datos contables han de ser correctos. Por otro lado, la óptica o función desde la que el analista se sitúa para efectuar el análisis es asimismo trascendente. En el análisis desde el interior de la empresa, el analista dispone de toda la información que es publicada por la empresa.
esta distinta base informativa marca claramente diferencias y limitaciones respecto a un análisis o al otro. Ahora bien, no es solamente la base informativa la que marca las diferencias fundamentales. Como se ha dicho en ocasiones, los árboles no nos dejan ver el bosque. También es cierto que en otras ocasiones el bosque impide ver con claridad a los distintos árboles que lo componen. Por lo tanto, el análisis externo tiene que permitir fundamentalmente saber cuál es la posición o juicio de terceros sobre la empresa. Dado que, según se dijo, la posición y actuación de estos terceros, bancos, proveedores, accionistas futuros, etcétera, es trascendente para la actuación de las empresas, el empresario deberá tener muy en cuenta para su gestión los resultados de este análisis. Los principales elementos que hay que incluir en un análisis financiero son principalmente son un exhaustivo análisis del balance de situación y de la cuenta de explotación o pérdidas y ganancias, comprobando todo ello mediante una auditoría interna. ¿Cuáles son las partidas que han representado cambios relevantes entre sus ejercicios para poder cerciorarse de su veracidad? Por otro lado, entraríamos ya en los respectivos análisis de los diferentes apartados, como serían, por ejemplo, evolución del capital circulante, el corto plazo, análisis de la situación financiera a largo plazo, análisis de las necesidades operativas de fondo, flujos de cajas, cálculos del EBITDA y del EBITDA, valor añadido, etcétera. Cuadro de financiación, cuadro de mando financiero, índice Z de aproximación a la quiebra, tal. Es muy largo de explicar todos los análisis que hace. Por otro lado, tendríamos que toda esa información nos va a dar una visión totalmente real de la situación financiera empresarial. Bueno, pues bien, para todo ello, que es en el cual se han de realizar un incalculable número de operaciones, contamos, lógicamente, con el software de análisis financiero Financial System, con el cual se podrán realizar automáticamente todos los cálculos y operaciones que les indiquemos. Este programa, elaborado por el equipo nuestro, en colaboración con el Instituto, con IFRI, tiene más de 70 análisis. Entre ellos, pero hemos de indicar que hay unos ciertos análisis que son imprescindibles y que no se hacen normalmente. Uno de ellos es la calificación bancaria. ¿Qué es la calificación bancaria? Pues bien, la calificación bancaria es el análisis que hace cualquier entidad bancaria sobre la persona que presenta o la empresa que presenta una operación de riesgo, es decir, una operación de crédito, póliza, descuento, etcétera. Vale, ¿por qué? Porque esta información es la que va a pasar el banco al Banco de España. Es la misma información la que va a pasar, la que nosotros ya le suministramos. Por lo tanto, anticipadamente sabemos que dicha empresa, si es susceptible de poder optar a la obtención del crédito o no. Vale. Por otro lado, claro, entraríamos en el tema de los grandes apartados, valoración de empresas. Es muy importante la valoración de empresas. El programa utiliza 4 métodos de valoración, siendo el más importante el tema el que realiza sobre los flujos de caja, sobre los flujos descontados. Porque en ese se actualizan todos los flujos de caja. No me voy a extender en todo esto porque sería interminable. Pero es decir, que está preparado el programa para poder realizar cualquier operación que se nos pueda presentar ante un cliente. Vuelvo a incidir en que tiene más de 70 pantallas de informes. Por otro lado, dicho software, que es el que va a acompañar al máster, a todo el máster durante su ciclo, emite informes en diferentes idiomas: chino, francés, inglés, ruso y portugués. Es decir, está preparado para que notamos que había una gran cantidad de empresas, o bien que tienen delegaciones, o bien que hay mercadeo con los países como China, por ejemplo. Bueno, pues el programa ya presenta la documentación también en el idioma chino o ruso, los que hemos comentado, para que sea mucho más fácil la relación con el otro país. Muy bien. Yo no me extendería... Dime. Sí, no, sobre todo hay que comentar a todo el mundo que realmente este máster
sirve no solamente para temas de peritaje judicial, sino que sirve Claro, para cualquier ámbito económico, o sea, cualquier director financiero, cualquier empresa, sirve para progresar y realmente, o para cualquier asesor fiscal o asesor financiero, pues es un curso súper valioso para promocionarse incluso dentro de su propia empresa o adquirir unos conocimientos que son muy válidos para claro. cualquier tipo de empresa. Eso crea un gran valor añadido al profesional. Ujú. Es Sí, decir, sí. ¿por qué? Porque estará preparado para poder presentar cualquier informe que le pueda pedir gerencia en un banco o lo que sea, con los datos que le suministra el programa. Y ya Pues, está. No voy a extenderme más por el venga, tiempo. muchas gracias, Rafael. A ti. Y ya digo que eres un crack de los números. Bueno, ahora de un crack a otro crack. Voy a Más presentar craquero. a un mediático que está dando conferencias en diversos medios constantemente, de temas económicos, de temas fiscales. Es una autoridad, es José Antonio Almovera. José Antonio Almovera tiene más de 50 publicaciones hechas de ámbito económico y, ya digo, colabora con los principales medios de difusión de ámbito económico y creo que es un activo muy importante para este máster de peritaje judicial. Cuando quieras, José Antonio. Uy, no te oímos, no te oímos. Algo falla que no te oímos. Disculpa, que no sé Ahora qué sí. está pasando. Ahora ¿Me sí, vale. escucháis? Vale. Sí, ahora. Que, hola a todos. Mis compañeros ya han explicado lo que es el tema del peritaje. Es importante que lo tengamos en cuenta, pero sobre todo yo voy a hablar del perito judicial económico contable, es decir, algo que yo estoy continuamente haciendo y que, bueno, pues como decís por ahí, es decir, se gana uno la vida, pero es que además te proporciona unos conocimientos que son imprescindibles para cualquier persona que esté dentro de una sociedad. Lo primero y fundamental, que es lo que decimos todos, y así es, yo llevo ya 40 años dando clases, es que es eminentemente práctico. Es decir, aquí no busquen otra cosa que no sea práctico. Tenemos muchos ejercicios, les hacemos resúmenes prácticos, es decir, vamos dando valoración, valores añadidos a otro estudio que tengan que hacer. Las salidas de cualquier máster del nuestro, por ejemplo, son salidas importantes. No solamente es bueno el máster del que estamos hablando para toda aquella gente que ha terminado de estudiar y que, bueno, pues quiere seguir estudiando para ponerse a trabajar. Esto le da valores añadidos, por ejemplo, un colectivo que yo doy muchas conferencias a los asesores fiscales. ¿Por qué? Porque el asesor fiscal, en última instancia, además de hacer lo que hace, también le viene bien el tener otra pata que es la pata del peritaje. Es algo importantísimo. Es decir, os recuerdo un poco en qué consiste el perito judicial económico contable y sería un poco viendo la empresa, el desarrollo y el funcionamiento, es decir, la manipulación contable, es decir, eso que algunos contables saben perfectamente que es la contabilidad creativa. Yo me acuerdo que al principio ya no vale porque Hacienda nos tiene fichados, pero al principio lo que te decían es cuánto quiere cobrar que te prepara una contabilidad. Es decir, bueno, pues o cuánto quiere pagar Hacienda. Esto que no se puede, nos enseña los añadidos, nos enseña qué es lo que tenemos que ver y eso es muy importante. También vemos y vamos a estudiar lo que es la regulación penal, es decir, cuáles son los delitos societarios, fiscales, la insolvencia. Es decir, vamos a hacer especial hincapié en todo aquello que es necesario que sepamos y que nos puede complicar la vida. También hablaremos del lucro cesante, es decir, cómo se calcula una indemnización. Yo muchas empresas de las que llevo, que entre otras cosas llevo temas fiscales, en un momento determinado, por cualquier circunstancia, ha tenido un problema con Hacienda o con el vecino o con no sé quién, y lo que le hacemos es el cálculo del lucro cesante. El lucro cesante es aquella parte que le corresponde de indemnización en el caso de que por cualquier circunstancia tenga que errar. Vamos a ver también otras cuestiones prácticas, que el perito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es decir, yo he hecho en falta muchas veces en los cursos
que me digan exactamente qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis derechos y obligaciones. Pues en el curso lo vamos a ver. Es decir, cuáles son las funciones del perito, las funciones del liquidador. Sabéis que también podemos hacer de liquidadores de sociedades, valores añadidos importantes y administrador judicial. Os recuerdo que todos los másteres que estamos hablando tenemos dos patas. Una pata que es que nos damos de alta en la judicatura, es decir, pues nos ponen y cualquier juicio que viene nos llaman como peritos, y otra parte que tampoco es desdeñable y que tiene mucho recorrido es que las personas físicas, las sociedades, los autónomos nos necesitan para hacerles los estudios. Son estudios pertinentes que en más de una ocasión le han evitado complicaciones en Hacienda, porque Hacienda sabe también perfectamente que un perito judicial es una persona preparada, que tiene una cualificación determinada y que, por lo tanto, lo que él dice si llega al juez también va a tener una parte importante de razón, por no decir del todo. Os recuerdo que de cara a los jueces son los que dictaminan las leyes y los que van a decir lo que hay que hacer, pero se basan en gente preparada y nosotros somos gente preparada, cualificada y además a través de una asociación como es AIF que le damos el valor añadido. También hablaremos de diferentes métodos de valoración de empresas, es decir, hay muchas formas de valorar la empresa, bueno, pues lo veremos y sobre todo partiendo de la base del programa de análisis que tenemos, que nos va a ayudar muchísimo, nos da valores añadidos, metiendo los datos de los balances nos va a sacar los ratios, vamos a tener todos los condicionantes importantes para que realmente hagamos lo que es fundamental, es decir, todo lo que vamos a estudiar va encaminado a una labor, hacer un informe pericial económico contable fiable, lógico y basado en la ley. Todo eso es lo que vamos a conseguir. Y sobre todo, en el nuestro también, tenemos otra parte importante que para las empresas y el tema económico, que es la fiscalidad. Es decir, metemos fiscalidad dentro de todo nuestro argumentario, nuestra base de peritos, para dar mayor valor añadido. Por lo tanto, y para concluir únicamente, y ya pues las preguntas que hagáis las vamos respondiendo, eminentemente práctico, no todos son prácticos. Segundo, nos ayuda a poder conseguir una formación adicional a la que tenemos, que nos va a ayudar en muchos casos a llegar a tener un empleo y también y sobre todo aquellas personas que tengan la pericia, las ganas y quieran, pueden trabajar por cuenta propia, es decir, pueden hacerse eso que se llama emprendedor, porque además para hacerse emprendedor y tener éxito, y lo digo muy bien porque llevo los premios emprendedores de la revista, os puedo decir que solamente se necesitan dos cosas, formación y alguien que detrás te ayude, y sobre todo ganas. Bueno, pues todo eso lo vais a tener en nuestro máster y es algo que vais a ir viendo poco a poco y sobre todo nos iréis conociendo y veréis lo práctico que es todo lo que estamos diciendo, no solamente en la documentación que os proporcionemos, sino en las charlas, masterclass, etcétera, que hagamos conjuntamente y es donde nos conoceréis. Pues nada más, muchas gracias. Gracias, Antonio. Además, es importante que conozcáis que vais a practicar con casos reales y que todos aquellos que quieran, pues mientras están estudiando, pues los podemos inscribir en las listas judiciales con el soporte de la asociación y, sobre todo, con nuestro apoyo. Como hemos comentado antes, nunca caminaréis solo, como decían en un equipo famoso de fútbol inglés. Bueno, pues en principio esta es la exposición. Estamos a vuestra disposición para responderos todas aquellas cuestiones que queráis. Si alguno no se atreve a hacerlo, pues puede consultar luego en una cuenta de correo que ya les decimos, que es cursos@ifri.es, y el que quiera pues que le ampliemos la información particularmente sobre algún aspecto, pues lógicamente si nos lo comunica pues nos ponemos en contacto con él para aclararle todas las dudas que tenga. Sin más, no veo ahora mismo preguntas. A ver, no veo preguntas.
Si queréis iniciamos una cuestión que me pregunta a mí mucha gente. ¿Y el tema del peritaje tiene por venir? Es decir, esa es una de las preguntas que hace muchísima gente. Os recuerdo, el tema del peritaje no es que tenga por venir, es que es el porvenir. Os digo más, igual que cuando nació el tema de la auditoría, que sabéis que cuando salió el tema de la auditoría, pues te convalidaban en algunos cursos y si no ya tenías que hacer 3 años, el tema del peritaje es el futuro. Es decir, tenemos un desarrollo muy importante, vuelvo a decir, el campo de todos los que hemos visto y todos los demás que llevamos nosotros dentro de la asociación, el campo es grandísimo, nos necesitan. Más aún, voy a hacer una previsión, ¿eh? De aquí a 2 años como mucho, el peritaje será una carrera que habrá que estudiar entre 3 y 5 años. Es decir, todo lo que anticipemos ahora y a través de la UCAN y a través de la asociación estemos ya dados de alta y hagamos la actividad como tal, veréis que nos va a pasar como cada vez que desarrollan una nueva carrera, que lo que te van a hacer es convalidar. Es decir, en un año que hagamos el curso, vamos a haber ganado 2 años de una carrera que va a ser no como nosotros, sino nosotros lo vamos a hacer mucho mejor. Correcto. No solamente eso, y que además nosotros que estamos en contacto con el Consejo General del Poder Judicial, pues a través de la Escuela Judicial, etcétera, etcétera, una de las cosas que nos dicen que vendrá es que al final, pues esto va a ser una carrera universitaria. Una carrera universitaria y tal como ha comentado José Antonio, pues será totalmente diferente, ¿no? Aquí Elizabeth nos quiere plantear una pregunta, pero no alcanzamos a verla, no la ha escrito. A ver, estamos aquí viendo una pregunta, pero no alcanzamos de ver qué pregunta es la que ha hecho. Elizabeth ha levantado la mano, pero no ha escrito nada todavía en el chat. Sí. Bueno. Y otra cuestión que ya apunto para que, a ver, soy Lorena, para Latinoamérica y seguro tendremos muchas personas interesadas en los programas. Pues sí, Lorena, ya digo que nosotros hemos hecho en la escuela judicial, pues hemos impartido clases de peritaje judicial a los jueces y había jueces de México y jueces de Argentina y de Chile y de muchos países. La verdad es que la figura del peritaje judicial es muy importante y se le da mucha más importancia incluso en algún otro país, ¿eh? Y realmente pues estaremos encantados pues de colaborar con vosotros en lo que haga falta para esta figura, incluso para intercambios. De hecho, también estamos contactando con otras asociaciones también a nivel sudamericano para llegar a acuerdos y demás, ya digo, que la figura del perito judicial cada vez es más prestigiosa y cada vez es más importante en todos los países y en todos los aspectos. Bien, aquí tenemos a Elizabeth, que nos dice cuál es la diferencia entre hacer un curso o un máster. Bueno, hay que decir que las personas que sigan este máster van a alcanzar un nivel de preparación que no van a encontrar en ningún otro curso que haya de peritaje judicial. Hay que saber que la UCAM es la primera universidad que ha creado la cátedra de peritaje judicial específicamente, en el cual me honra ser el catedrático de esa cátedra. Y se ha anticipado a todo lo que vendrá, es decir, que con el tiempo casi todos los estudios que afecten a un peritaje judicial se van a exigir que sean a nivel universitario. Y en este caso la UCAM, conjuntamente con nosotros, nos hemos anticipado a hacer este máster. Y además, con las clases prácticas, etcétera, etcétera, nos comprometemos a que todos aquellos que sigan el máster van a tener una garantía importante de auxilio en el trabajo y, sobre todo, facilidades para poder emprender la carrera como perito judicial.
Hay que decir que el perito judicial es la figura más influyente en todas las sentencias, aparte del juez, claro. Es el que influye en todas las sentencias. Su trabajo es el más valorado y, sobre todo, el más prestigiado. Diría yo algo adicional, y es que toda la gente que haga el máster con nosotros posteriormente se puede dar de alta en la asociación, en AIF, que es la asociación que llevamos el tema de peritaje, y por lo tanto a través de ahí tenemos el seguro de responsabilidad civil, tenemos ayuda, es decir, va a tener toda la cobertura necesaria solamente todas aquellas personas que hagan el máster. Por tanto, algo fundamental, no estarán nunca solo, y eso es lo fundamental para realizar un trabajo del calibre que estamos diciendo. Sí, aquí nos pregunta Lorena que sí, le preguntan mucho sobre el tema de convalidación. Nosotros precisamente estamos haciendo gestiones con otras asociaciones de peritos también sudamericanas en el sentido de intercambiar pues esta homologación. Es decir, ya estamos consiguiendo que el peritaje judicial ya sea homologable en toda Europa, pero la idea es que esto sea extrapolable, pues en principio a cualquier país sudamericano también. Ya digo que nuestra asociación está haciendo ese tipo de gestiones. Elizabeth nos pregunta una pregunta que se hace todo el mundo. ¿Te puedes ganar la vida de perito judicial? Pues como he apuntado antes, cuando empecé yo, empecé de una forma casi casual y pensaba que era un tema residual. Conforme vas profundizando, te va gustando, te vas metiendo dentro, vas conociendo cómo funciona todo y al final, sobre todo, es importante intentar hacer buenos trabajos, estar bien preparado para la profesión, para tener éxito y, sobre todo, estar dispuesto a abrir tu ámbito. Es decir, si solamente quieres trabajar en una localidad, es mucho más difícil que si estás abierto a viajar por donde corresponda para poder trabajar. Pero sí, y tanto que sí, y cada vez más, pues sobre todo los peritos que son constantes, que están bien preparados y que no tienen inconveniente en viajar, la verdad es que se ganan bien la vida. Esto no hay ningún problema. Bueno, no sé si veo aquí algún de esto. Veo aquí alguna pregunta más. Bien. También comunicaros que en Murcia tenemos una persona muy especial que es la delegada nuestra en Murcia. La asociación nuestra es nacional, está en toda España, pero tenemos gente muy competente en cada zona y aquí tenemos a Sara Martínez, que es nuestra persona en Murcia, que además es exalumna de UCAM, terminó la carrera en UCAM y realmente pues es una persona muy preparada y que también pues para un auxilio cercano o cualquier contacto que queráis tener, pues la gente de Murcia pues podéis contactar con ella. En su momento, ya digo, lo vamos a coordinar todo a través del correo que ya hemos facilitado, que es cursos@ifri.es, pero evidentemente cualquier cosa que podáis necesitar de Sara, de nosotros o cualquier aclaración sobre el máster, pues queda a vuestra disposición. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues os agradecemos vuestra participación y vuestro interés y estamos convencidos de que estos másters os van a conseguir que consigáis vuestros objetivos profesionales, que os iniciéis o que os consolidéis en vuestras profesiones y sobre todo que estéis bien preparados, que es lo que se tiene que exigir de este tipo de docente. Y sobre todo, pues que será de eminentemente práctico, tal como ha comentado nuestro compañero José Antonio, y que va a ser un medio de vida muy bueno y además, en estos tiempos que corren, como el tema judicial está tan extendido en todos los ámbitos, creo que no os va a faltar trabajo. En muchos casos, desgraciadamente, pero es así. En fin, pues muchas gracias a la UCAM por
ponernos la plataforma y los medios, y a todos vosotros, pues que esperamos contar con vuestra presencia y que estamos a vuestra disposición para cuando queráis. Muchas gracias por vuestra atención.